Vamos ahora a que se acerque aquí al estrado a quien integrará el próximo panel. El tema es conductividad eléctrica para la corrección de suelos y usos alternativos. Se trata del ingeniero agrónomo Sebastián Gambaudo y si es tan amable lo convocamos a acercarse. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo muchísimas gracias a la gente que se quedó para escuchar. Me han ofrecido traductor, pero creo que no va a ser necesario. Se me puede escapar alguna palabra en piamontés o alguna mala palabra, pero trataré de evitarlo. Bueno, lo que vamos a mencionar ahora es cómo podemos utilizar a la agricultura de precisión y sobre todo un equipo muy sencillo que apareció hace unos años y con el cual nosotros hemos estado trabajando algo muy específico que nos ayudaba en el tema de corregir las cualidades del suelo. Para corregir la cualidad del suelo, generalmente yo tengo que ver algún aspecto, me tiene que mostrar de cómo funciona ese ecosistema. Y necesito que ese indicador me muestre una respuesta rápida, precisa, que sea simple para hacerlo y como buen piamontés que sea barato. Y a su vez que tenga un uso universal, es decir, que yo pueda usarlo para comparar con otros trabajos realizados en otros lugares o con otras situaciones que pueda encontrar. Como indicadores nosotros del suelo, y yo voy a pedir disculpas porque la charla la preparé, me parece que demasiado larga, así que muchas las voy a pasar muy rápido. No hubo recreo porque en el recreo quería sacarlas, pero bueno. Cuando miramos los indicadores de un suelo, estamos más acostumbrados a hablar de indicadores de la parte química, pero también podemos ver indicadores, como se mencionó hoy en las exposiciones, relacionado a la textura, a la densidad, a la compactación, ¿no es cierto?, densidad aparente, o como hemos usado nosotros una vez el intervalo hídrico óptimo. Y las químicas que sí son más conocidas, materia orgánica, fósforo, nitrógeno, se ha hablado. Yo voy a hablar más del tema de saturación catiónica y del complejo de intercambio catiónico. Este es un ejemplo de cómo indicadores físicos, que el intervalo hídrico óptimo nos puede servir para diferenciar distintos ambientes. Esto me muestra la capacidad de ese suelo, de esos ambientes de retener agua y por supuesto después esa retención de más o menos agua va a dar un uso diferente en el uso, por ejemplo, si vamos a usar fertilizante. Indicadores, como les decía antes, de químicos. Bien, básicamente voy a hablar de los indicadores químicos y cuando uno habla de indicador químico va a hablar de la solución del suelo, que es de ahí, básicamente, de toma del cultivo, los diferentes nutrientes. Y es precisamente este equipo, que es la sonda de conductividad eléctrica, es la que me está determinando esa densidad, esa conductividad eléctrica aparente. Lo que me está diciendo básicamente es el contenido salino de la solución del suelo. Y ese contenido salino va a variar, y nosotros siempre decimos salino, ya se nos cruza el sodio, ¿verdad? Si yo tengo que el sodio, a ver si lo encuentro la flechita, si el sodio aumenta en el complejo de intercambio catiónico, automáticamente tenemos un indicador que es el pH que se me va a ir para arriba. Mientras que por el otro lado, si tengo que hidrógeno está reemplazando la presencia de cationes como calcio y magnesio, ese pH va a tender a bajar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la solución del suelo y de las sales presentes, yo me encuentro con toda esta cantidad de sales que es la que yo tengo que diferenciar. Y podemos hablar de sales buenas y sales malas, ¿verdad? Entonces, si hablo de un nitrato o hablo de un fosfato, estoy hablando de una sal buena, pero estoy hablando de un sulfato de sodio, estoy hablando de una sal mala. Y si se complica aún más, si eso es carbonato de sodio o bicarbonato de sodio, porque me va a costar mucho más poder sacarlo. Entonces, cuando hablamos de acidez edáfica, me voy hacia abajo, yo digo, bueno, ¿a qué se debe la presencia de la acidez en nuestros suelos? Bueno, la literatura y los trabajos realizados en la Argentina nos están mostrando que puede ser derivado de los fertilizantes amoníacos, cosa que no creo que esté ocurriendo, porque en este sentido, si miramos la utilización de kilos de nitrógeno derivado de la urea por hectárea, que en hectáreas cultivadas en la Argentina estamos en un nivel de 40 kilos y eso no es causante de una acidificación.
Puede ser sí la descomposición de residuos orgánicos, que sería lo ideal. Estamos devolviéndole al suelo una cantidad de residuos orgánicos y me está generando una acidez. Podría ser si consideramos un lote de siembra directa con muchos años y tomamos sus 3 primeros centímetros de suelo, nos vamos a encontrar que ahí tenemos una acidez orgánica porque es derivada de esa descomposición de residuos orgánicos que me están generando ácidos orgánicos. Y lo que creemos que más ha ocurrido en nuestro suelo es, en algunos suelos con poca capacidad de retener cationes, es el lavado en profundidad de los mismos o la extracción que hemos estado haciendo los 150 años, 130 años que estamos usando estos suelos. Entonces, como indicadores de esa acidez edáfica, lo que tenemos que ver es la capacidad de intercambio catiónica, el porcentaje de bases que están saturando, el porcentaje del calcio y del magnesio, que los consideramos los dos cationes más importantes, y la relación que hay entre ellos para saber después de buscar qué tipo de enmienda vamos a utilizar. Y por supuesto el pH, pero nos basamos en todos los demás. La capacidad de intercambio catiónica es una propiedad que se debe a la presencia de los coloides. Ustedes saben, los coloides del suelo es la arcilla y el humus. Entonces, yo no puedo considerar que sea la misma capacidad catiónica de una serie de suelo que hemos descrito con un mapa de suelo hecho por INTA en los años 60, 70. ¿Por qué? Porque con los años que hemos estado usando suelo, al no usar un sistema sustentable, hemos bajado el contenido de materia orgánica. Al bajar el contenido de materia orgánica, ese suelo cambió su capacidad de retener o de intercambiar cationes. Entonces, una capacidad de intercambio catiónica, nosotros le ponemos distintos colores porque los suelos, obviamente, si es presencia de más arcilla o menos arcilla, va a tener más o menos capacidad. La saturación de base, cuando hablamos de saturación de base y le pedimos a un laboratorio, generalmente estamos hablando de calcio, magnesio, potasio y sodio. Una buena concentración sería que de ese total de cargas negativas que me dan los coloides, un 80% o más esté cubierto por estos cationes. El calcio, que dentro de ese complejo de intercambio sea el que más está, con un porcentaje que esté siempre por arriba del 60%, y el magnesio que esté en una saturación del 8%, 7%. Entonces, o hablar de una relación calcio-magnesio de 6 o 7 a 1. pH, como yo les dije, es un elemento que me permite a mí rápidamente y en forma barata ver en qué situación está. Entonces, si la situación es que me va aumentando la concentración de hidrógenos en el complejo de intercambio, el suelo va a ir hacia este sentido. Una vez que yo tenga esto, solicito al laboratorio el resto de los indicadores. ¿Por qué los solicito? Porque lo que voy a hacer yo es, con el proceso de encalado, es agregar calcio o calcio y magnesio en función de lo que necesite. Entonces, lo que tengo que ir a medir precisamente es si esos contenidos de esos cationes se han modificado en el complejo de intercambio. Todas estas imágenes, yo paso rápido, son imágenes logradas con la sonda de conductividad eléctrica. Cuando hablamos de sales, de enmiendas, y vamos a hablar de carbonatos y vamos a hablar de yeso, que sería el que aparece en tercer término, lo quiero mencionar porque este es un curso de capacitación y en el curso de capacitación nosotros venimos a aprender. Entonces, si ustedes comparan la solubilidad que muestra el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio comparado con la solubilidad que me está mostrando el yeso agrícola, el sulfato de calcio con 2 moléculas de agua, fíjense que es mucho menor la solubilidad que tienen los carbonatos con respecto al sulfato. ¿Y esto por qué es importante? Porque en base a esto viene la granulometría después de la enmienda que vamos a utilizar. Este trabajo me está mostrando cómo yo he agregado calcio al suelo en función de que ese calcio ha venido acompañado por carbonato, por sulfato o por cloruro. Fíjense que este trabajo está hecho en Brasil, donde ustedes pueden ver que después de incorporado la enmienda que se hizo con disco de doble acción, ha caído una lluvia de 2000 milímetros, lo que han hecho ellos es medir cómo bajó el calcio en profundidad. Entonces podemos ver que todo aquel calcio que llegó al suelo con el carbonato, fíjense ustedes que ha corregido esos niveles, pero en la profundidad que fue incorporado, mientras que el sulfato tiene una movilidad mucho más grande que la de los carbonatos. Entonces, por un lado tenemos el tema de granulometría en función de esta movilidad,
hace de que nosotros estemos obligados a trabajar con productos mucho más finos cuando hablamos de enmiendas calcíticas o dolomíticas que cuando hablamos del yeso. Y por suerte se ha trabajado en Argentina y nosotros tenemos normas que nos están indicando la calidad de los productos que podemos usar. Todo lo que es carbonato, lo que es para corregir acidez edáfica, está reglamentado por IRAN 22451, que está relacionado al poder relativo de neutralización total, que es un resultado del contenido del poder neutralizador, es el contenido de calcio y magnesio que tiene el producto en la enmienda, y por la granulometría, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de una calcita o de una dolomita o de un producto magnesiano en función de las cantidades de calcio y magnesio que tenga cada uno de ellos. Para calcular la dosis a aplicar hay 4 métodos. Si yo tuviera los suelos oxisoles, ultisoles, espérate que se me perdió la flecha, acá va. Yo estaría usando este tipo, ¿por qué? Porque en el complejo de intercambio, en esos suelos muy ácidos, donde el pH arrancamos con pH 4,5 o siempre por debajo de 5, tenemos la presencia de aluminio intercambiable, que es un inhibidor del sistema radicular. El sistema del MS, el buffer, es un sistema que anda bien, pero que sobreestima la dosis, y esto es muy bueno cuando lo vendo. Ahora, cuando lo tengo que comprar, quizás me voy a basar más en el método de saturación de bases, que es el que estamos normalmente usando en la región pampeana. También se desarrollaron los equipos aplicadores que me permiten, ¿verdad?, con los equipos dosificadores en tiempo real, y todo eso con barras aplicadoras específicas, nos permitió, digamos, determinar a través de esta sonda una variabilidad. Otra vez les repito, la sonda de conductividad eléctrica aparente está determinando solución del suelo, presencia salina en solución del suelo. Determinamos 3 ambientes, 6 ambientes, lo que uno quiera, sacamos las muestras del suelo correspondientes y ahí tratamos de encontrar la explicación. Este es un caso hecho en la provincia de Córdoba, donde hemos visto que la concentración de calcio en los 3 ambientes era totalmente distinta, y por lo tanto, apuntando a una saturación de calcio y a una saturación de magnesio, hemos llegado a la aplicación en tiempo real de diferentes dosis. En este caso hemos usado carbonato de calcio por la relación que había entre el calcio y el magnesio, que era menor a 6. Esto es otro trabajo hecho en Río Cuarto. Ustedes fíjense en que son 2 suelos en los cuales la variación fundamental era de la capacidad del suelo de intercambiar cationes. Este era un suelo con mayor porcentaje de arena, baja SIC, y ustedes ahí ven el calcio objetivo, el calcio del grado 4 semanas después, y podemos ver que en este caso el calcio y el pH fueron indicadores. Hemos agregado distintas dosis y esos 2 indicadores nos mostraron variación. Entonces yo tengo cómo seguir, cómo mostrar, como profesional estoy queriendo corregir algo y tengo cómo mostrárselo al productor. Y esta misma situación, en la misma zona, pero cambia el suelo y vamos a un suelo con una mayor capacidad de intercambio catiónica. ¿Qué hace eso? Tiene un mayor poder buffer, es decir, el suelo va a tardar más en reaccionar, va a retener más antes de modificar la solución del suelo, y en este caso, fíjense que pH me da indicadores demasiado altos para lo que uno esperaba, y me quedaría más con la relación de entonces de que, fíjense que cómo tarda el suelo en las mismas 4 semanas en reaccionar en función de ese buffer que tiene el suelo. Entonces aquí el calcio no me está actuando como un muy buen indicador en el tiempo en que lo estoy midiendo, es decir, 4 semanas. Entonces, si vamos a hacer este tipo de cosas y queremos mostrar enseguida resultados, seamos conscientes de que el suelo tarda. Normalmente yo uso un ejemplo un poquito burdo. Cuando yo voy al médico y estoy un poquito jorobado, me dice, tómese esta pastilla 1 por día durante 30 días. ¿Por qué no agarro y me tomo las 30 de un solo saque y ya estoy protegido por 30 días? Porque sé que mi organismo va a reaccionar de una manera. Bueno, cuando estamos agregando dosis altas, fíjense ustedes, hablo de 5.500 kilos, yo tengo que darle tiempo a que el suelo reaccione. Esa reacción del suelo que conocemos como buffer. Bien, me voy al otro extremo
Vamos a los suelos alomórficos, suelos con problemas de sales. Acá cambian nuestros indicadores, seguimos con pH, ¿sí? Pero ya vamos a buscar al malo de la película, al sodio, y entonces los laboratorios me lo pueden expresar como sodio de intercambio o, con los cuales ustedes pueden ver en estas gráficas que se puede hacer perfectamente un mapeo del sodio con esta sonda, o expresarlo como conductividad eléctrica específica. Es exactamente lo mismo. La sonda está mandando una corriente eléctrica que la emite un disco, la recibe el otro disco, mide un espesor de 30 centímetros o la recibe un disco más lejano y hace un espesor de 90 centímetros de suelo. Estos son, digamos, ejemplos de eso ahí. ¿Qué disponemos? Bueno, cuando atacamos a los suelos alomórficos, salinos, no solamente encontramos a Sondaberry, sino que encontramos otras cosas que tiempo atrás no disponíamos, y hemos estado hablando de enmiendas y fertilizantes. Siembra directa fue una máquina excepcional para este tipo de suelo, donde no nos podíamos remover de suelo, y la aplicación de abonos orgánicos, los manejos de canales, y cómo ha ido cambiando también la genética de los cultivos, ¿sí? Bueno, nosotros hemos realizado muchas experiencias con dosis variable en función de esos mapas de diagnóstico, y yo les quiero mencionar que como también tenemos una norma para los carbonatos, también tenemos una norma que nos establece que tiene que tener un yeso para que nosotros lo consideremos de uso agropecuario. Argentina tiene 16 provincias que tienen yacimientos de yeso, algunos muy buenos, otros regulares, otros malos. Y entonces en esta norma se pone qué es lo que tiene que tener y qué es lo que no tiene que pasar, por ejemplo, como el óxido de hierro, el óxido de aluminio o el cloruro de sodio. Y acá cambia el tema de granulometría, como vimos antes, tiene una mayor solubilidad, me permite a mí trabajar con una granulometría a veces mayor, por eso es que yo puedo llegar a trabajar con un sólido granulado de hasta 4 milímetros y trabajar con un material que tenga un 80% de eso, que yo sé que en el corto tiempo de desarrollo de un cultivo yo lo voy a tener soluble. Pero también quiero recordarles que es imposible hacer una mezcla física de sólidos granulados, de yeso y carbonato, por el tema de solubilidad. Si yo trabajo un carbonato de 4 milímetros de tamaño, y yo creo que me va a llevar 15 años, 16 años ver cómo se solubiliza. En cambio, tengo que bajar de 2 milímetros. Entonces, los carbonatos por debajo de 2 milímetros y los yesos yo puedo trabajar hasta 4 milímetros. Si hablo de una mezcla física, yo tendría que estar hablando de polvo, tanto polvo de carbonato como polvo de yeso. Entonces, de esa manera, yo podría tener una mezcla física correcta. Bien, yo les mencionaba que me sorprendí gratamente en una jornada que se hizo hace unos cuantos años ya de suelos salinos en la ciudad de Córdoba, en la Facultad Católica, donde encontré este tipo de trabajo, cómo se ha ido mejorando, por ejemplo, el tema de gramarrodes. De lo que era un gramarrode común con una producción de 7.400 kilos, hoy tenemos materiales que están en casi los 12.000 kilos de materia seca. Entonces, si podemos ir mejorando el suelo a poco y usar este tipo de especies adaptadas, nosotros podemos llegar a tener una mayor rentabilidad de estos suelos que hoy los tenemos prácticamente en desuso. Este es un ejemplo que yo voy a pasar muy rápido, donde es un campo que hemos hecho el trabajo de conductividad eléctrica, se han determinado la zona, todos los puntos son los lugares que hemos muestreado, que están todos georreferenciados, y lo que yo voy a mostrar cómo se ha ido evolucionando a través del tiempo. Entonces, en el ambiente peor, nosotros teníamos suelos que variaban un sodio de intercambio entre el 37 y el 56. Acuérdense, cuando yo les mostré, yo de sodio siempre creo que esté debajo del 5%. Cuando este señor sube arriba del 15%, me limita el crecimiento radicular. La presencia de sodio me determina a mí disturbación de la materia orgánica, se disuelve, son suelo pobre, por eso se plancha. Y bueno, nuestra propuesta, en función de esos niveles, utilizando las formulitas que hay dando vuelta, era una utilización para mejorar eso y llevarlo a ese sodio a niveles por debajo del 5%, había que aplicar a veces hasta 16.000 kilos de yeso. Con esto a mí las empresas que venden me invitan siempre a cenar, porque recomendar estas dosis por hectárea es bárbaro.
La propuesta nuestra, pensando otra vez en las 30 pastillas tomadas en un solo día, fue hacer un programa de recuperación de suelo. Si la naturaleza formó esto durante muchísimos años, miles de años, millones, yo no puedo pensar que en 6 meses lo voy a corregir, sería muy mentiroso, o capaz que estaría usando una corbata y una Biblia en la mano y le diría hermanos a ustedes. La profundización del canal vecino, nosotros propusimos 1000 kilos por hectárea antes de cada siembra, canal secundario, especies adaptadas, le propusimos pastizales. Esta es una empresa que se dedica netamente a la agricultura. Pensamos en la agricultura, pensamos en el sorgo, no hace el sorgo. El lote que nos daban tenía 15 hectáreas con mucho problema, entonces dijimos 15 hectáreas de sorgo en un planteo donde había más de 1000 hectáreas de maíz, quedaba un poco ridículo. Conclusión que tuvimos que hacer maíz. Entonces, el trabajo fue así. La parte intermedia, este es el canal principal, los canales secundarios. ¿Por qué? Porque el origen de esta sal viene de la napa freática. Entonces yo puedo hacer toda la malla, aplicar yeso, especie, pero si la napa vuelve a subir, yo voy a tener otra vez el problema. Entonces yo voy a estar mandando calcio que lleva al sodio, se queda el calcio, se va el sulfato con el sodio, llega a la napa. Sube la napa, me deja otra vez el sodio y se lleva el calcio. Entonces estamos jugando un sub y baja, ¿sí? Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es que ese ascenso en napa no se produzca. Entonces, el hecho de tener canales principales, canales secundarios, la profundidad del canal va a ser la profundidad a la cual yo voy a pretender que esa napa llegue, y como el agua va de gradiente potencial, de mayor potencial a menor potencial, esa napa va a subir y va a ir hacia el canal. Entonces, de esa manera yo voy a evitar que eso suba. Y entonces ahí sí voy a esperar el efecto benéfico de ese yeso que va a ser incorporado con la lluvia, por lo que teníamos riego, para ir mejorando el suelo. Este es el canal, bueno, vamos a pasar un poquito rápido. Y Sonda Veris, al tomar las dos profundidades, también me está dando una idea si el canal está trabajando o no está trabajando. Por ejemplo, este es esa imagen que está acá, se pasó sonda, este es un canal, ¿sí? Espérate que encuentre la flecha. Y a la profundidad de 30 centímetros de espesor, cuanto más rojo, mayor concentración salina, pero cuando vemos la profundidad de 0,90, ustedes fíjense en que el lugar donde está el canal tiene otra conductividad abajo. Quiere decir que ese canal que hemos realizado para estar sacando esa napa que no me ascienda, estaba trabajando y entonces estaba, digamos, mejorando la concentración salina en profundidad. La zona intermedia, la propuesta fue 500 kilos, ustedes fíjense en las características, era totalmente distinta, y las necesidades, los requerimientos también eran mucho menores, y para que se me fue, y la parte buena, la propuesta fue, ya que teníamos la máquina con dosis variable, de que se repusiera una cantidad de azufre y una cantidad de calcio en función de la extracción de los cultivos. Entonces la máquina trabajó, hizo las aplicaciones, 1500 y 130 kilos, este era los ambientes, este es el intermedio, el otro era el feo, obviamente, este era el bueno. Primera cosecha en la zona mala, tenía 1000 kilos, no había pasado absolutamente nada, ustedes ven la zona esta acá, que no hay cosecha, y estos son el monitor de rendimiento. Segundo año, muy buen año para maíz. Tercer año soja. El yuyo nos salvó, ya van a ver por qué, fíjense que ya hay 2000 y pico de kilos y volvemos a un año donde ya maíz me da 3600 kilos, o sea que en este lote, en esta situación de esta cosecha ya hay 4000 kilos de yeso en la zona peor, ¿verdad? Esto era la zona como se han ido mejorando, ustedes pueden ver ahí que hay una flecha, está marcando manchones donde no tengo cultivo, pero sí ya tengo gramíneas que están haciendo cobertura de suelo. Bien. 3 años después fuimos a los mismos lugares, el cuadro de arriba muestra la situación inicial, el cuadro de abajo me está mostrando cómo ha ido esos 4000 kilos de yeso, cómo me han ido cambiando y cómo me ha ido mejorando mi suelo, sobre todo en lo que hace a los contenidos de materia orgánica. De materia orgánica para mí eso es estructura, estructura significa mayor infiltración del agua y si hay mayor infiltración del agua yo sigo lavando el sodio en profundidad. La parte intermedia también tuvo su variación
Y bueno, y esto es cómo íbamos cubriendo el suelo, así más o menos. Y acá yo le puse números y le puse un corazoncito porque como todo buen piamontés yo hago una inversión el primer año donde no tengo rendimiento. Si yo voy a un margen bruto, fue negativo total, acá recupero ya algo, acá lo que voy haciendo es ir restando para hacer un margen acumulado y bueno, ustedes ven que yo estoy recuperando un suelo, pero ya estoy ganando plata. Este es el sector intermedio, donde con menos dosis, una situación mucho más sencilla que la otra, también hemos tenido muy buenos beneficios. Bien, para concluir, el manejo de sitio específico es una herramienta muy útil. Nosotros lo hemos usado, ustedes han estado escuchando ya todo el día las bondades, nosotros lo hemos usado para este tipo de suelo, para este tipo de problemática. Creo que para un buen profesional la clave es buscar esos indicadores, repito, que sean sensibles, que a medida que estemos logrando algo tengamos cómo medirlo y no esperar a lo mejor que el cultivo, que si no llovió, que si esto o lo otro. Como estamos yendo, hablamos de eficiencia de nitrógeno, de fósforo, azufre en muchos lugares, también estamos hablando de eficiencia de calcio y magnesio, con mayores problemas de acidez. Nos da muchas herramientas para empezar a movernos y trabajarlos en los suelos salinos, ¿sí? Y como disponemos de enmiendas, disponemos de calidad, de maquinaria, ¿verdad? Hasta nos podemos dar el lujo de las dosis variables. Creo que como profesional yo puedo hacer muy buenos diagnósticos, entregar una información en el momento, porque una vez que hago esos mapas, hago esa dosificación, ese informe técnico inicial, lo puedo hacer mucho más rápido, mucho más exacto, y combinar varios factores y tener las herramientas que hacen a este manejo, ¿verdad? Así que bueno, eso era todo. Muchas gracias.